Hora quinta de la Pasión de Cristo. El silencio del cielo ante el trono de Roma. Apenas la luz del amanecer tocaba los muros dorados del templo, cuando la procesión de sacerdotes, ancianos y soldados volvió a moverse. En el centro, el Cordero conducido al matadero, rodeado por lobos disfrazados de legalidad. Cristo, con las manos atadas pero el alma libre, era llevado desde el calabozo del palacio de Caifás hasta el pretorio romano. El estruendo de sandalias sobre la piedra mojada marcaba el paso del Hijo del Hombre hacia el tribunal de los gentiles. Aquel que es juez de vivos y muertos sería presentado ante Poncio Pilato, gobernador de Judea, representante del poder imperial, servidor del César. El mismo César que decía ser divino, frente al Dios que se había hecho carne. Era la hora quinta de la Pasión. La hora de los tronos terrenales frente al reino eterno. Pilato, acostumbrado a las rebeliones y al juego político con los líderes judíos, los recibió con desconfianza. Se sorprendió al ver al prisionero, no era un fanático exaltado, ni un criminal violento. Era un hombre sereno, con una presencia extrañamente majestuosa, como si la historia misma caminara en su interior. Los sumos sacerdotes no entraron al pretorio para no contaminarse ritualmente, ironía profunda, evitaban la impureza mientras entregaban al inocente. Pilato los recibió afuera y preguntó con tono seco: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Los miembros del Sanedrín, evasivos, respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato, irritado, replicó: Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Pero ellos, con falsa humildad, replicaron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así, el poder religioso entregaba al ungido al poder político. Era el cumplimiento exacto del designio eterno, como lo había anunciado Cristo a sus discípulos, sería entregado en manos de los gentiles, escarnecido, juzgado y crucificado. Pilato ordenó que Jesús fuera llevado dentro para interrogarlo en privado. En el pretorio, rodeado de columnas romanas, símbolos imperiales y estatuas paganas, el Verbo encarnado permanecía de pie, sin miedo ni orgullo. Su silueta sagrada desafiaba la opulencia del mundo sin decir palabra. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó el gobernador. Jesús, con mirada firme y voz serena, respondió: ¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato, confundido, replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces, Jesús reveló la verdad que desarma imperios. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. El silencio de Pilato fue más pesado que el bronce de Roma. Estaba frente a algo que no podía comprender. Había visto muchos hombres morir por poder, por venganza, por orgullo. Pero aquel prisionero hablaba de un reino invisible con una paz que perforaba el alma. Luego, ¿tú eres rey?, insistió. Jesús respondió con majestad: Tú lo dices, soy rey. Para esto nací y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato, sintiendo en su interior una grieta abrirse, murmuró: ¿Qué es la verdad? Pero no esperó respuesta. El hombre del imperio, incapaz de comprender al hombre del cielo, salió de nuevo ante la multitud. Había entendido que Jesús no era culpable de ningún delito civil. Y sin embargo, la presión del clero, del pueblo, de la política, pesaba. No hallo en él ningún delito, declaró. Pero ellos gritaban con más fuerza: Subleva al pueblo.
Ha comenzado en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír Galilea, vio una posible salida. Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, quien se hallaba en Jerusalén por la Pascua. Entonces, con astucia imperial, envió al prisionero ante el tetrarca. El Hijo del Hombre, que en su infancia fue llevado a Egipto para escapar del mismo Herodes, volvía ahora a ser presentado ante su heredero. El trayecto hacia el palacio de Herodes fue breve, pero cargado de presagios. Los muros de Jerusalén, silenciosos testigos del drama eterno, observaban el avance de aquel que había sanado en las sinagogas de Galilea, que había predicado en Cafarnaúm, que había resucitado muertos y caminado sobre las aguas. Ahora iba como reo ante el zorro de Roma, Herodes Antipas, hijo del tirano que había buscado su muerte siendo niño. Herodes había oído hablar mucho de Jesús. Curiosidad, superstición y miedo se mezclaban en su corazón. Anhelaba ver un milagro, como si el Santo de los Santos fuera un espectáculo de feria. Cuando Jesús fue presentado ante él, el tetrarca lo rodeó de preguntas vanas, exigencias teatrales, burlas disfrazadas de diplomacia. Pero Jesús no respondió. Ni una sola palabra. El Verbo, que creó el universo con una sola frase, eligió el silencio frente a la vanidad y la corrupción. Era el cumplimiento de la profecía, como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Herodes, frustrado por no obtener un prodigio ni una palabra, lo devolvió a Pilato. Pero antes, lo vistió con un manto blanco, símbolo de locura e irreverencia, como queriendo reírse de aquel rey sin corona ni ejército. Así regresó el Cristo al pretorio. En ese tránsito grotesco, el mundo entero fue representado, el poder religioso que lo condena, el poder político que lo desprecia, la muchedumbre que lo rechaza. Y en medio de todo, el Hijo del Altísimo, llevando en su cuerpo la carga del universo. Pilato, al ver de nuevo a Jesús, percibió que lo que tenía ante sí no era un caso jurídico, sino una lucha entre mundos. Sus sueños de estabilidad política chocaban contra una presencia que desarmaba su alma. En ese instante, llegó un mensaje urgente, su esposa, Claudia Prócula, le enviaba un aviso. Había tenido un sueño. No te metas con ese justo, decía el mensaje, porque hoy he sufrido mucho por él en sueños. Era la voz del cielo filtrándose en la corte de los gentiles. Una advertencia. Una advertencia que Pilato ignoró. Intentó entonces liberar a Jesús por costumbre. En cada Pascua, solía soltar un prisionero al pueblo. Y eligió al más infame de los presos, Barrabás, un ladrón, sedicioso y asesino. Lo presentó junto a Jesús y ofreció la elección. ¿A quién queréis que os suelte, a Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? La multitud, agitada por los sumos sacerdotes, rugió. A Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús, el que se llama el Cristo? Insistió Pilato. La respuesta fue un clamor infernal. Crucifícalo. Era el momento en que el mundo elegía entre el falso y el verdadero, entre el asesino y el dador de vida, entre la violencia y el amor. Y eligieron al ladrón. Pilato, temeroso, mandó azotar a Jesús. Pensaba quizás que, al ver la brutalidad del castigo, el pueblo se compadecería. Pero el corazón humano, sin la gracia, se vuelve piedra. El Hijo del Hombre fue desnudado, atado a la columna. Y comenzó la flagelación. Los látigos romanos no eran simples correas. Eran fustas de cuero con puntas de hueso y plomo, diseñadas para desgarrar la carne. Cada golpe arrancaba no solo sangre, sino fragmentos de piel y dignidad. Los soldados, insensibles al dolor, descargaban su furia sobre el Creador. Las profecías se cumplían una a una,
mi espalda ofrecí a los que me azotaban, mis mejillas a los que arrancaban mi barba. El Mesías sufría no solo físicamente, sino espiritualmente. Llevaba el peso de cada pecado, cada traición, cada injusticia. En cada latigazo, era la humanidad rebelde quien castigaba al amor encarnado. Tras la flagelación, los soldados jugaron cruelmente. Le pusieron un manto púrpura, una corona de espinas trenzada con desprecio, y una caña por cetro. Se arrodillaban delante de él, escarneciendo. «Salve, Rey de los judíos». Luego le golpeaban la cabeza con la caña, escupían su rostro, y se burlaban como hienas en torno a un león herido. Y aún así, el rostro divino brillaba en medio de la sangre. Aquel que podía haber invocado legiones celestiales, eligió amar en el silencio del dolor. Pilato lo presentó una vez más ante la multitud, esperando quizás conmoverlos. Lo exhibió ante todos y pronunció las palabras eternas. Exe homo. He aquí al hombre. Pero aquel hombre era más que carne desgarrada. Era el nuevo Adán, el hombre verdadero, la humanidad redimida en su máxima entrega. Frente a él, el mundo debía decidir. La multitud, manipulada y enceguecida, no se conmovió. Volvió a gritar. «Crucifícalo. Crucifícalo. Tomadlo vosotros y crucificadlo», dijo Pilato, agotado. «Yo no hallo culpa en él». Pero los jefes religiosos respondieron. «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Al oír esto, Pilato tembló. La idea de haber golpeado a un ser divino se le clavó como lanza en el alma. Entró de nuevo al pretorio y preguntó, con miedo: «¿De dónde eres?». Pero Jesús no respondió. «¿A mí no me hablas?», dijo Pilato. «¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Jesús entonces alzó la voz, no para suplicar, sino para iluminar. «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por eso, quien me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Pilato, desde ese instante, buscó liberarlo. Pero el pueblo gritó más fuerte: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César». Y la historia se selló. Pilato, atrapado entre su conciencia y la presión política, se sentó en el tribunal de piedra llamado Gabata, el pavimento. Era una plataforma elevada donde los juicios romanos se pronunciaban con la frialdad del poder imperial. Allí, sobre ese mármol manchado de sangre y ambición, el gobernador hizo su último intento. «¿He de crucificar a vuestro rey?». Los sumos sacerdotes, en un acto de apostasía absoluta, gritaron: «¿No tenemos más rey que el César?». Aquella frase desgarró el velo de su antigua fe. El pueblo elegido, que había sido guiado por profetas, reyes y el pacto del Sinaí, ahora renegaba de su esperanza. El Mesías estaba ante ellos, y lo rechazaban. Entonces Pilato, viendo que no lograba nada y que el tumulto crecía, pidió agua. En un gesto simbólico, se lavó las manos ante todos, y dijo: «Inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros». Pero el universo no se lava con agua. Y la historia no olvida. El juicio de Dios pesa sobre todo aquel que conoce la verdad, y no actúa. El pueblo, enceguecido por el odio, clamó con un grito que resonará por los siglos: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y sin saberlo, pronunciaron la profecía del sacrificio redentor. Porque esa sangre, derramada por amor, no sería maldición, sino bendición. Sería la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Fue desatado, pero no liberado.
Los soldados lo tomaron, y el cortejo fúnebre del cielo en la tierra comenzó. El Rey de los siglos era conducido como esclavo. El que sostiene las galaxias, caminaba hacia el madero. La hora quinta había terminado. Pero el cielo comenzaba a oscurecerse.